Bienvenidos, esta es otra clase de composición de los seres vivos, la última, y trata sobre los componentes denominados lípidos, mal llamados grasas, y también vamos a decir algo, aunque sea una introducción, a vitaminas y hormonas. Primero, los lípidos, digo, son mal llamados grasas porque las grasas son un componente o un grupo dentro de los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son un grupo de moléculas que, a diferencia de los grupos anteriores, son muy diversos. O sea, hay muchos grupos distintos de moléculas, familias de moléculas, que todas se agrupan dentro del gran grupo de los lípidos. ¿Por qué? Porque lo que las unifica, la característica que comparten todas ellas, es la de ser no miscibles con el agua, no solubles, no mezclables con el agua. O sea, son todos hidrofóbicos, rehuyen al agua. Para nosotros eso es muy obvio en la cotidianeidad porque nos sucede con el aceite y con las grasas de la cocina, o con aquellos elementos aceitosos para lustrar muebles, por ejemplo, y sabemos que con agua sola no podemos disolverlos. Entonces, todo aquello que uno pueda verificar que, por ejemplo, frotado sobre un papel lo convierte en transparente, es una buena característica o aproximación para darse cuenta que tiene naturaleza lipídica. Una de las componentes celulares que podemos destacar es la membrana celular misma, cuya base, para impedir la salida y entrada libre de sustancias, es una base lipídica de fosfolípidos. Entonces ahora les voy a compartir la presentación para que podamos ir viendo de qué se trata esto de los lípidos. Los lípidos, como les decía, son un grupo bastante heterogéneo de sustancias no solubles en el agua que sigue, como hemos dicho antes, el principio de igual disuelve igual y se repele con lo diferente, ¿no? Para disolver lípidos tenemos que recurrir a lo que se llaman solventes orgánicos, aquellos que usamos, por ejemplo, para disolver pinturas, para lustrar muebles, el éter, el benceno, y también todo lo que son los jabones y detergentes, que son aquellos que pueden disolver todas las grasas o lípidos. ¿Qué tienen en común mínimamente en la estructura química? Que en general están compuestos por lo que se llaman ácidos grasos y alcoholes, y también sus derivados por oxidación. Pero acá no se forma una estructura polimérica como en proteínas, por ejemplo, o ácidos nucleicos o en los polisacáridos. ¿Quiénes son los lípidos? Los lípidos son todas las grasas animales, los aceites vegetales, incluyendo los que usamos en la cocina, las velas, ¿sí? Las estearinas y todo ese grupo de las velas, los jabones y las ceras. Por ejemplo, la cera vegetal o las ceras de abeja. ¿Qué funciones cumplen los lípidos en los seres vivos? Una de ellas es ser una fuente de energía, pero como no es tan fácil obtener la energía como era en los glúcidos, decimos que son reservas energéticas de largo plazo. Es decir, primero, ante la necesidad de energía se recurre a los glúcidos y como segunda etapa se recurre a los lípidos. Ahora, se usan luego, pero tienen mucho mayor rendimiento. Si tomamos 1 gramo de azúcares y 1 gramo de grasas, nos rinden muchas más calorías el gramo de grasas, aunque metabólicamente es más costoso obtener la energía de las grasas. También cumplen una función amortiguadora y de protección, bueno, puesto que hacen un acolchonamiento por debajo de la piel, por ejemplo, en los tejidos. También son protectores
térmicos y evitan la pérdida del calor porque son aislantes térmicos. También son aislantes eléctricos, por lo tanto, cuando una célula, por ejemplo, como una neurona, necesita aislar alguna parte de su membrana para que no conduzca fácilmente cargas o electricidad, la rodea de alguna sustancia grasa, por ejemplo. Otra función que tienen los lípidos es que muchas hormonas, por ejemplo, o señales celulares que se envían las células entre sí, son de naturaleza lipídica, o sea, muchas hormonas, por ejemplo, y hay vitaminas también muy importantes para el metabolismo que son de naturaleza lipídica. Es cierto que si lo igual disuelve igual o se mezcla con lo igual, cualquier elemento grasoso o lipídico que tenga que salir o entrar al organismo tiene que ser introducido o transportado también por alguna molécula de naturaleza lipídica. Por eso algunos medicamentos que son de base lipídica, bueno, tienen que ser, digamos, fabricados, ¿sí?, con un acompañamiento lipídico para que sea ingerido. Y bueno, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo vamos a ver que algunas vitaminas son de naturaleza lipídica y bueno, son pesadas, digamos, porque solamente pueden ser metabolizadas en nuestro hígado. Otros lípidos impermeabilizan frente al agua, como las cutículas, las ceras, digamos, y las cutículas en general. Algunos son formadores de estructuras o de función estructural, y el caso típico que siempre mencionamos es el de los fosfolípidos, que constituyen las dos capas de las membranas celulares. También son parte de las sales biliares que actúan como una especie de jabón o detergente para ayudar a digerir mejor las grasas, el colesterol y los famosos triglicéridos. Muy bien. Recordemos que hay términos importantes asociados a, bueno, toda la composición de los seres vivos. Uno de ellos es la terminología lipofílica e hidrofóbica. Lo lipofílico es lo que tiene apetencia a unirse o disolverse con lo lipídico. Lipófobo, aquello que evita lo lipídico. Hidrofóbico, aquello que trata de no unirse al agua o que evita el agua. Y en este caso los lípidos entonces van a ser sustancias todas lipofílicas e hidrofóbicas. Hay un término más que es importante para lípidos, que es la anfipatía. Los lípidos son anfipáticos a veces, como en el caso de los fosfolípidos, que presentan como dos polos o extremos diferentes. Los fosfolípidos, por ejemplo, son anfipáticos porque presentan una región de la molécula que es hidrofílica y una región de la molécula que es hidrofóbica. Así que por una cara se pueden dar al agua y por otra cara mezclarse o darse con otros lípidos. Según cómo están compuestos, los lípidos son sencillos o simples, los aceites, grasas y ceras. Vamos a ir viendo uno por uno, fundamentalmente estos. Los lípidos compuestos, que ya tienen algún otro elemento no lipídico, como puede ser fosfatos, constituyendo los fosfolípidos, azúcares, constituyendo los glucolípidos, y algunos elementos nitrogenados y otros que hacen que aparezcan más categorías de lípidos complejos o compuestos. Finalmente hay un grupo muy importante también para toda la biología, que son el grupo de los esteroides, porque en ellos está el colesterol y toda una familia, como por ejemplo muchas hormonas, entre ellas las hormonas sexuales y las del estrés. Entonces, químicamente separamos cómo son. ¿Son alcoholes o son ácidos grasos? ¿O son ésteres o son esteroides o complejos? Y eso lo vamos a ir viendo ahora uno a uno. Pero todos van a compartir esta característica
de ser o estructurales o energéticos, o estar en resguardo como barrera para que no se mezclen compartimentos acuosos, o señales, es decir, su importancia es real, importante, son, así como hemos visto ácidos nucleicos con su información genética, proteínas operando. Estos lípidos también van a ser tanto sintetizados como degradados, obviamente, por proteínas enzimáticas, o sea, con acción catalítica. Las lipasas serían aquellas enzimas que van a actuar sobre los lípidos, degradándolos. Las sintetasas de lípidos, o lipidosintetasas, van a ser aquellas que están involucradas en la formación o síntesis de estos lípidos, ¿no? Bueno, ahora vamos a volver entonces a cómo se pueden reconocer los distintos tipos de lípidos. Decíamos que hay alcoholes. Los alcoholes siempre son los que van a ver esta función OH o oxidrilo. El más pequeñito de los lípidos es la glicerina o glicerol. Tiene 3 átomos de carbono, o sea que es pequeñito, y a su vez tiene 3 funciones alcohol. Es importante e interesante porque la glicerina, podríamos decir que no se vende ni a un bando ni al otro, puesto que es el único lípido que se comporta como tal, pero que también, o sea, se mezcla con otros lípidos, pero que también se puede mezclar con el agua. Así que suele ser muy utilizado para lograr congeniar sustancias en lípidos con sustancias en agua, y la glicerina o glicerol hace de puente entre ambos mundos. El esfingol y el colesterol también forman parte del grupo lipídico de los alcoholes. Eso también es muy interesante. Cuando un alcohol se combina con un ácido de carbono, o sea, un ácido orgánico o un inorgánico, como por ejemplo el ácido fosfórico, forman una unión que se llama éster, y el compuesto se llama éster. Los fosfolípidos justamente son un buen ejemplo de ésteres porque están formados por el alcohol glicerol más un lípido neto, que es el ácido graso, más ácido fosfórico. Por lo tanto, es de la familia de los ésteres. Ahora vamos a hablar de una familia de varios compuestos llamada la familia de los esteroides. ¿Qué comparten los esteroides? Bueno, digamos primero que es la familia del colesterol, de las hormonas sexuales como los estrógenos, la testosterona, en las hormonas del estrés como el cortisol, pero comparten que de base tienen esta molécula llamada ciclopentano peridrofenantreno, que son, si lo ven, 3 ciclitos de 6 caras, hexagonales, y uno de 5. Entonces, la familia esteroide está estructurada agregándole moléculas, funciones, a el ciclopentano peridrofenantreno. No le vamos a pedir el nombre porque sabemos que les cuesta, pero que recuerden cómo es esta estructura que da base a la familia de los esteroides. Bueno, uno de nuestros esteroides favoritos es el colesterol. El colesterol tiene esta función aquí, alcohol, por eso lo ponemos dentro del grupo de los alcoholes, y acá tiene otra radical, o sea, otra parte molecular de carbonos. Cuando ustedes vean esto dibujadito, lo van a ver entre medio de los fosfolípidos de la membrana, porque el colesterol, estamos acostumbrados a decir que es maligno, digamos, cuando en realidad es una molécula absolutamente necesaria y vital, que debe estar no solamente circulando, sino dando estructura a las membranas de todas nuestras células. Esteroides importantes tienen, como dijimos, testosterona, progesterona, estrógenos, o sea, las hormonas lipídicas sexuales, que son esteroides, el cortisol, una hormona importante del estrés, la corticosterona, y así una serie de compuestos, porque hay muchos más esteroides importantes. Solo digo ahora que cuando veamos
el sistema endocrino y las hormonas, vamos a ver que los esteroides que surgen de la corteza suprarrenal son los corticoides, que son muy conocidos por todos porque constituyen también medicamentos importantes, ¿no? Bueno, esos son familia de los esteroides también. Pasamos a otro grupo interesante, el grupo de los ácidos grasos. ¿Qué son los ácidos grasos? Son largas cadenas lineales, carbono, 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 carbono unidos, que por lo menos tienen 12 carbonos, pero pueden llegar a 20, 22, muy largas. En su extremo tienen un grupo carboxilo, o sea que eso los convierte en un ácido, y en la punta, por eso en un carbono primario, y además se dice hay saturados e insaturados. Por ejemplo, este ácido graso que tienen aquí tiene 12 carbonos, es de los más pequeños. Acá tiene la función de ácido, por eso es un ácido graso. Bueno, y acá tiene un metilo, que es el otro extremo. Este es saturado porque si ustedes ven, acá la unión está compartiendo entre carbono-carbono un enlace de un electrón compartido, digamos. Mientras que en los insaturados a veces hay doble compartir. Esta es una insaturación. Cuando hay una insaturación, ¿qué sucede? Que la cadena, si es saturada, es como más firme. En cambio, si hay insaturaciones, ahí la cadena se dobla y entonces la molécula al plegarse se vuelve más fácil de moverse en el agua. Entonces, a mayor insaturación, más se mueve la molécula y más fluido es la grasa. ¿Dónde encontramos este ejemplo? A este ejemplo lo encontramos en la grasa animal, la grasa dura, blanca, de cocina, en donde eso es grasa saturada. O la vela, en las grasas de las velas, de harina y demás, son saturadas, por eso son duras, y hace falta calentarlas más para que la molécula se pueda mover con mayor facilidad. En cambio, los aceites son insaturados, por eso son fluidos, porque las moléculas de los ácidos grasos que los componen se doblan con mayor facilidad, entonces la grasa o el lípido entonces es más fluido. Entonces esto puede pertenecer a algo un poco más blando, un aceite espeso, esto a una grasa. Bien, y entonces esto es un esquemita donde dice, no hay dobles enlaces, son los ácidos grasos saturados, los monoinsaturados tienen una sola insaturación a lo largo de la molécula, se mueve pero poco, y los más insaturados o poliinsaturados, que tienen más dobles enlaces, son muy, muy fluidos. Bueno, aquí ustedes tienen, solamente para que lo sepan, nadie va a evaluarles los ácidos grasos, pero sí sepan que hay algunos que son ácidos grasos esenciales, no podemos vivir sin ellos y solamente los vamos a adquirir de la dieta. El resto puede que los metabolismos de las células o del hígado puedan, digamos, sintetizarlos a partir de transformar los esenciales. Pero en general vamos a tener que incluir en nuestra dieta, por ejemplo, pescados, aceites vegetales, frutos con aceites, semillas con aceites, para no perder los ácidos grasos insaturados esenciales. Pregunta, aquí hay un trozo de carne y aquí hay una botella con aceite. Aquí está esta molécula de ácido graso y la pregunta es, ¿qué crees? ¿Esta molécula pertenece al aceite o pertenece a las grasas que están cubriendo este trozo de carne? Si uno observa la molécula va a descubrir una insaturación, por lo tanto, esto va a ser fluido, va a pertenecer a algún tipo de aceite. Bien, volviendo ahora a nuestro querido pequeño glicerol, vamos a abrir la puerta de lo que se llaman los monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Hemos escuchado en los análisis de sangre que los abuelos, los tíos y a veces nosotros tenemos muy altos los lípidos totales o triglicéridos en sangre. ¿Qué es eso? Esos son lípidos
que pertenecen a un grupo cuyo origen es el famoso glicerol, que tenía 3 carbonos con 3 funciones alcohol, en donde se van a ir metiendo ácidos grasos a hacer un éster en cada uno de estos oxígenos. Les muestro. Aquí está el glicerol a la izquierda y puede poner un radical en el primer carbono, haciendo un éster, un radical en el segundo o en el tercero. Y así va a formar, entonces, el metabolismo celular. Si le incorporo un ácido graso sueltito, libre, aquí al primer carbono, vamos a obtener un monoglicérido. Aquí lo tienen. Si en cambio se introduce enzimáticamente otro ácido graso, va a ser un diglicérido. Y si tiene 3, un triglicérido. Se mide mucho en sangre la cantidad de triglicéridos porque que estén sobreelevados por arriba de lo normal presenta serias dificultades, inclusive para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, tapa las arterias, pequeñas arterias, dando la arteriosclerosis, junto con los depósitos de colesterol y provocando a veces problemas circulatorios y cardíacos graves. Entonces, el glicerol de por sí era un componente de los lípidos y da lugar también a los glicéridos, monoditriglicéridos. Es muy interesante este tema, ¿verdad? El otro grupo es el de aquellos acomplejados, es decir, los lípidos complejos que tienen grupos de otro tipo. Uno que para nosotros es muy importante es el de los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen como si fuera una cabeza y 2 colas. Las 2 colas son 2 ácidos grasos, o sea, tienen su parte ácida, su metilo, y por supuesto que son hidrófobos, evitan el agua. En cambio, la cabeza es o contiene un ácido fosfórico, por lo tanto es polar, hidrofílico. Esta cabeza siempre trata de ubicarse mirando el agua y las colas de fosfolípidos evitar el agua. Por lo tanto, cuando uno echa fosfolípidos en agua y los agita, tienden a colocarse formando esta estructura que es una capa, digamos, que las cabezas se ordenan todas enfrentando el agua y las colas todas enfrentando a algo lipídico. O hacen una pelotita cerrada o, lo que es común en las células, forman una bicapa. Agua de afuera, agua de adentro de la célula, o bien agua del citoplasma, agua de adentro del orgánulo, y las colas encontrándose entre sí, donde están mucho más cómodas, lípidos con lípidos. Y de esta forma se forman las bicapas de fosfolípidos de las membranas celulares. Este es un esquema idealizado, por supuesto, de la parte lipídica de una membrana celular, donde se ve los fosfolípidos ordenados en la bicapa, con sus cabezas polares mirando a las aguas, las colas enfrentándose entre sí, ¿y quién es este señor? El colesterol. El colesterol es lípido, entonces no lo podemos poner entre las cabezas, se mete entre las colas de los fosfolípidos. ¿Y qué hace ahí? Toma como una especie de unión entre las colitas de distintos fosfolípidos, con lo cual evita que estos fosfolípidos se separen demasiado, con lo cual le quita, se dice, fluidez a la membrana, la hace más consistente y menos fluida. Y esto es normal, necesitamos el colesterol introducido de vez en cuando entre las colas de los fosfolípidos en las membranas biológicas para que éstas funcionen normalmente. Acá vemos ahora un esquema de las membranas plasmáticas, las membranas celulares, y vemos que la base de una membrana es la bicapa de fosfolípidos, en donde se insertan estas estructuras moleculares grandes que son las proteínas de membrana, algunas de ellas atravesándola, otras no, pero la base de toda membrana biológica es una bicapa entonces de fosfolípidos. Además, podemos agregar, ya que los hemos visto antes,
que estos grandes polipéptidos de gran peso molecular, que son las proteínas, a veces están solas en las membranas y a veces tienen o están formando un complejo de glucoproteína. Estos ya son los otros grupos, pero lo estamos mencionando porque este esquema vale la pena. Y estos arbolitos que ustedes ven aquí son glúcidos, son oligosacáridos, ¿sí? De hasta 10 glúcidos simples que se adosan tanto a los lípidos, o sea, a los fosfolípidos, como a las proteínas, y que están mirando hacia afuera de la célula. Pero la base de estas membranas es una estructura lipídica que impide, por lo tanto, el paso, salida y entrada libre de las soluciones acuosas entre dentro y fuera de la célula. Bueno, para formalizar lo que acabamos de decir, lípidos complejos entonces son lípidos que se acomplejan tanto con glúcidos como con proteínas. Ejemplos. Los glucolípidos son estos ácidos grasos, que serían las porciones lipídicas, unido, por ejemplo, a un glúcido simple de 6 carbonos que ya conocemos, que es la galactosa. Bien, esto ya es un glucolípido. Y en este caso se llaman cerebrósidos. Acá hay otro tipo en donde los ácidos grasos, miren que algunos tienen 24 carbonos, otros 18, se unen a glucosa, galactosa, y de esta forma forman los llamados gangliósidos. Bueno, acá es importante el ácido siálico, pero recordemos, glucolípidos son lípidos que se han unido a uno o más glúcidos simples o estructuras glucosídicas formando un lípido complejo. ¿Por qué no? También unir los lípidos a las proteínas. En este caso, estamos hablando de lo que denominamos lipoproteínas, que es un conjunto de lípidos y proteínas juntos. ¿Cómo se organizan? Bueno, los lípidos, si hay fosfolípidos, organizan sus cabezas hacia afuera, polares, hidrofílicas, para dar al agua, las colas hacia adentro. Adentro puede haber otros lípidos, como por ejemplo los triglicéridos, que están aquí, y las proteínas están también ayudando a conformar la estructura, que serían rosadas aquí, grandotas, formando toda esta pelota. Esta forma permite que las proteínas y las cabezas de los fosfolípidos puedan ir en el agua de lo digestivo, de, por ejemplo, la sangre, y de esta manera permiten así transportar un complejo de proteínas o lípidos, o simplemente transportar lípidos dentro del organismo. Bueno, van a ver ustedes que hay clasificaciones diversas de los lípidos. Una de ellas es la que estamos más o menos siguiendo, que es, bueno, por un lado nos vamos a cadenas carbonadas que nos llevan los ácidos grasos, saturados e insaturados. Por otro lado, nos vamos al glicerol y sus parientes, los glicéridos, triglicéridos, pero también nos podemos ir a unir con fosfato, formar fosfoglicéridos, y si no, nos vamos a otra rama que no contenga glicerol y nos podemos ir a la rama de los esteroides, la familia del colesterol y sus amigos, los esfingolípidos, que son complejos, no tienen glicerol, las ceras y algunos lípidos que generan, por ejemplo, las plantas, como los terpenos. Y finalmente, en los lípidos complejos, los glucolípidos y las lipoproteínas. Ustedes pueden repasar esto luego con el texto y seguir ese diagrama, o también lo pueden encontrar en forma de cuadros con un detalle más químico. Los lípidos simples, los complejos y los derivados del complejo esteroideo, la familia esteroide. Aquí van a encontrar, bueno, diversas combinaciones químicas para dar cada uno de estos lípidos. Acá voy a destacar, por ejemplo, a las prostaglandinas, porque no las hemos mencionado, y estos son señales de naturaleza lipídica que
surgen en la inflamación, cuando nos hemos golpeado, cuando hay una infección y hay alguna inflamación. Las prostaglandinas son mediadoras para informarle al sistema nervioso del dolor. Entonces, cuando aumenta la inflamación, aumentan las prostaglandinas, aumenta el dolor asociado a esa inflamación. En cualquier inflamación o, por ejemplo, también en el ciclo menstrual, durante la etapa menstrual, cuando hay dolor, se verifica también un aumento, por ejemplo, de prostaglandinas. Hasta aquí el gran mundo de los lípidos. Para no quedar con una clase aparte, vamos a incorporar aquí dos palabras para mencionar a dos grupos muy importantes, aunque no sean tan abundantes en el organismo, que son las vitaminas y hormonas. El primer grupo es el de las vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? Son moléculas muy distintas, convengamos, químicamente. En general son chiquitas. No necesitamos mucha cantidad en el organismo, pero no pueden faltar. Son indispensables para que algunas funciones metabólicas se den normalmente. Cuando nos falta alguna vitamina, decimos que hay una avitaminosis. Aunque también es raro, naturalmente, pero es muy frecuente que se dé cuando uno toma suplementos vitamínicos en exceso, que se dé lo que se llama la hipervitaminosis, que es más peligrosa también cuando se trata de vitaminas liposolubles, o sea, lipídicas. Hay dos formas químicas básicas de las vitaminas, que son las vitaminas que circulan por agua, que son hidrosolubles, y las vitaminas que son liposolubles, o sea, lipídicas. Aquí hay que hacerse algunas reglitas mnemotécnicas para acordarse cuáles son las lipídicas. A, D, E, K, F. Uno se puede hacer alguna regla mnemotécnica para acordarse. En general, ahí pueden llegar a haber ciclos, estructuras carbonadas cíclicas, como por ejemplo van a observar en la vitamina A, D. Y digamos que para transportarlas en la sangre van a necesitar algún vehículo proteico o constituir justamente una lipoproteína para que las transporte por sangre, puedan llegar al hígado, y normalmente decimos vulgarmente patean el hígado. ¿Por qué? Porque es el hígado el que puede desglosar, degradar estos lípidos cuando hay un exceso, y bueno, si ingerimos de más, va a ser el hígado el que va a saturarse e intoxicarse con las vitaminas liposolubles. En cambio, las hidrosolubles son menos peligrosas, aunque también obviamente puede haber hipervitaminosis. Acá lo que es muy común es que haya hipovitaminosis o avitaminosis de estas. Todo el complejo B con el ácido fólico, la vitamina C, que es muy común, digamos que la indiquen para terapéutica, sobre todo porque refuerza el sistema inmunológico, la vitamina H, la vitamina P. ¿Qué es lo importante saber de vitaminas? Bueno, mirar un cuadro de vitaminas y mirar en qué procesos son indispensables que actúen. Muchas de ellas actúan como cofactores de enzimas en procesos metabólicos. Si no están, el proceso no se da. Les voy a mencionar un caso, por ejemplo, las vitaminas B, la B6, están involucradas en la síntesis de las bases nitrogenadas, en la incorporación del nitrógeno a las bases nitrogenadas que necesitamos para hacer ADN y ARN. Miren qué importante, o sea, cuando un tejido o células proliferen, van a necesitar hacer ADN nuevo, y ante la falta de vitamina B6 puede que este proceso no se dé bien. Otras se necesitan, por ejemplo, para formar glóbulos rojos sanos. Otras se necesitan para poder absorber en nuestro sistema digestivo factores o hormonas que van a ser necesarios para nuestro normal funcionamiento. La vitamina C, por ejemplo, se necesita para manejar adecuadamente el calcio y por lo tanto formar bien
los huesos y dientes. Entonces, fíjense cuán importante es esta pequeña cantidad de las vitaminas que forman parte de, de los grupos importantes de compuestos orgánicos. El último grupo, del cual por ahora vamos a decir muy poco, es el de las hormonas. Las hormonas son señales químicas, moléculas, que se envían las células entre sí para coordinar su acción, para que una logre que otro grupo celular o tejido responda de cierta manera y así terminar coordinándose a través del sistema nervioso y hormonal todo el organismo. Las hormonas surgen de las células que las sintetizan y las liberan, que son las células endócrinas. Las células endócrinas liberan estas hormonas a los capilares sanguíneos que tiene cerca, o sea, las libera a la sangre para que entren a la sangre y lleguen a todas las células del organismo. Por lo tanto, son glándulas internas sin que tengan conductos de salida al exterior. Lo importante de decir por ahora de las hormonas es que tienen naturaleza química diversa. Hemos visto hoy que hay hormonas esteroideas, lipídicas esteroideas. Hay hormonas que son grandes polipéptidos, son proteicas. Hay otras que son glucoproteicas, o sea, una combinación de una parte glúcido con una proteína. Hay otras que son una cadena de poquitos aminoácidos, o sea que son oligopeptídicas. Y hay otras que surgen de tomar un aminoácido, transformarlo y eso ahora es una hormona, como por ejemplo la hormona tiroidea, la que libera la tiroides, esta glándula que está en la base del cuello. Y finalmente hay algunas denominadas aminas que tienen un grupo amino muy particular, pero que también son pequeñitas. Bien, entonces, volviendo a recapitular la clase de hoy, la importancia de los lípidos, sus diversos tipos tan heterogéneos, pero que comparten muchas funciones y que comparten el hecho de ser estos bloqueadores o barreras entre los medios que son acuosos o solubles en agua. Son los transportadores y mediadores de todo lo que sea grasoso. Son absolutamente necesarios. Hay excesos y deficiencias, lo cuales generan síndromes y enfermedades, pero necesitamos los lípidos. Hay algunos que son esenciales. También forman parte de algunas de las hormonas y algunas de las vitaminas. Y finalmente, para cerrar, diciendo de vitaminas y hormonas, son dos grupos de orgánicos, componentes orgánicos de moléculas de poca cantidad, pero que son muy importantes en todo el metabolismo, o sea, en toda la biología, en las funciones vitales de las células, y que además de haber lipídicas, hay de muy diversa índole química. Así que espero que con el apoyo de las presentaciones y los gráficos puedan repasar estas clases y tener clara la composición de los seres vivos. Nos vemos en la próxima.